Yo los invito a que abramos la palabra del Señor para que en medio de estas situaciones a veces complejas que vienen a nosotros, hallemos en la palabra de Dios el consuelo que nosotros necesitamos, el consuelo que nosotros requerimos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, los versículos 14 al 16. Saludamos a las personas que a través de las redes sociales se conectan con nosotros en este horario. Dios traerá respuesta a sus necesidades y también llevará a un cumplimiento sus planes y sus propósitos. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera 1960. Leamos al unísono. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a quienes, a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué debe alumbrar nuestra luz? Para que vean vuestras buenas obras y también para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, Señor, te doy gracias. La palabra ha sido leída. Mi hermana Neidi ha orado por este momento. Y yo declaro, Señor amado, que uses esta palabra, o te pido, Señor, que uses esta palabra, que bendiga la vida de cada uno de nosotros y que sea una respuesta, una motivación, una exhortación, un desafío, lo que tú quieras hacer hoy con ella, porque tú tienes propósitos diversos con cada uno de nosotros. Para algunos esta palabra será motivadora, para otros esta palabra será una exhortación, para otros, Señor, será un desafío, para otros será un cumplimiento profético de algo que tú les has dicho en algún momento. Y te pido que de acuerdo a tus planes y a tus propósitos, tu palabra nos hable en esta mañana. Amén y amén. Hay un escritor, un comentarista, que hace la siguiente afirmación con base a lo que hemos venido hablando del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas y de lo que estamos hablando ahora con respecto a hacer sal y hacer luz, sal de la tierra y luz del mundo. Dice este escritor: la primera porción del Sermón del Monte es conocida como las bienaventuranzas, que ya vimos 8 bienaventuranzas, lo cual significa las bendiciones o la felicidad o la dicha, pero también puede ser entendida como dándole a los creyentes sus actitudes. Es decir, este escritor dice las bienaventuranzas, en las bienaventuranzas Cristo está entregándole actitudes o llevando a los cristianos a que entiendan cuáles son las actitudes que ellos deben tener como cristianos. O sea, no aptitudes, sino actitudes de acción, de comportamiento. ¿Cuáles deben ser los comportamientos del cristiano como tal? En la bienaventuranza Jesús, sigue hablando el mismo autor, estoy citándolo. En las bienaventuranzas Jesús establece tanto la naturaleza y las aspiraciones de los ciudadanos del reino. Dos cosas. Primero dice que no solamente son las actitudes, sino la naturaleza y las aspiraciones que todo cristiano debe tener. Entonces la naturaleza es mi esencia. ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me hizo? Esa es mi esencia. Pero también las aspiraciones es a qué debo yo soñar, qué debo yo anhelar, cuál debe ser mi enfoque en la vida cuando yo conocí a Cristo o desde que conocí a Cristo hacia acá. Él dice también que con respecto a lo que Jesús dice, ellos tienen y están aprendiendo estos rasgos de carácter. Tienen. Es decir, que cuando una persona se convierte a Cristo, debe tener estos rasgos de carácter de las 8 bienaventuranzas, que ya no las vamos a citar porque las hemos predicado. Pero no solamente tienen esos rasgos, sino que también están aprendiendo a crecer en dirección a esos rasgos. Y para eso son estos sermones, para eso son estos mensajes, para que nosotros crezcamos en esa dirección. Luego, ya esto sí soy yo, esto lo digo yo. Luego de plasmar en las 8 bienaventuranzas los rasgos de carácter que el Señor Jesucristo espera que sus discípulos reflejen en su cotidianidad, les dice, escuchen esto, quiénes son y de dónde deben y en dónde deben ejercer esa influencia. Los versículos 13 al versículo 16, Jesús nos está diciendo ahora, ya no nos está hablando de los rasgos de carácter, aunque tiene que ver con carácter, pero nos está diciendo quién eres tú. O sea,
Tú no eres cualquier persona. Cuando tú te convertiste a Cristo, dejaste de ser una persona del montón, dejaste de ser una persona del común y corriente. No importa cuál rango de intelectualidad tengas, cuál rango de autoridad tengas, estuvieras en el mundo. Ahora eres una nueva persona y ahora tienes un estatus más alto que antes. Y entonces nos dice dos cosas. Vimos hace 8 días. Somos la sal de ¿qué? Y hoy nos va a decir que somos la luz del mundo. Dos cosas que debe ser el cristiano. O sea, yo quiero que hoy, si tú te vas con esta idea en mente, yo no soy un ciudadano del común y corriente. Cuando, bueno, ya casi no, a veces no hablamos de estos temas con mis hijos, pero cuando yo estaba más pequeño, yo me hice el esfuerzo para que mis hijos estudiaran en colegios públicos, cristianos, toda la primaria y todo el bachillerato. Ellos lo hicieron en colegios privados, cristianos. Y la idea mía fue, bueno, si yo los dejo a merced de lo que el mundo les quiere, ellos son como una esponjita y van a captar todo lo que el mundo les quiera meter en la cabeza. Entonces yo hice todo el esfuerzo en la parte económica para que ellos estudiaran en ese colegio. De hecho, yo trabajaba en ese colegio y parte del salario que me pagaban a mí, yo lo invertía en ellos. Y entonces, cuando ellos a veces me decían, es que tal compañero hace esto y esto y esto. A pesar de ser colegio cristiano, habían chicos incorrectos en su comportamiento. Ellos me decían cuando estaban pequeños, papi, tal compañerito dice malas palabras. Y entonces yo les decía, bueno, pero ustedes qué piensan con eso? No, yo no digo nada. Bueno, usted no tiene por qué repetir lo que ellos digan. Usted no tiene por qué repetir. Tú no eres del montón. No porque no eres, no porque a veces lo miran por ser hijo de pastor, ¿no? Entonces, no, como es el hijo del pastor, pues tiene que estar en un rango y no puede ser igual a de los demás niños. No, ellos son niños como los niños suyos y son los niños de un hijo de un pastor. Pero debemos marcar las pautas de que ellos no pueden actuar como un niño del común. Como un niño del común. Usted tiene que enseñarle a su hijo desde pequeño que aunque él está en un colegio, en una institución, en un club, donde esté él no es uno más del montón. Él es diferente y usted tiene que marcarle esa pauta. Y el diferente no es porque ellos no recochen, no es porque ellos no jueguen, sino porque ellos no pueden decir, no deben decir las groserías que los otros dicen. No deben hacer las patanerías que los otros hacen. Ellos deben marcar la diferencia desde pequeño y eso se lo tiene que marcar usted y yo. Primero que todo, siendo ejemplo en la casa, pero luego es como diciéndoles a ellos que ellos no pueden actuar como alguien más del montón. Una vez mi hijo se agarró con otro muchacho y me llamaron allá, pues uno lo llama como padre de familia porque se agarró a golpe. Mis hijos no fueron peleones, son como el papá, no les gusta la pelea. Pero un día como que le sacaron la piedra a uno de mis hijos y se agarró con otro muchacho. Y yo era el psicólogo del colegio, entonces yo tuve que atenderlo a él, y yo era el padre de familia de él. Entonces me llamaron a mí para que yo y al otro papá, a los otros padres de familia. Allí los padres de familia le dijimos tienen que abrazarse, tienen que perdonarse. Se abrazaron y terminaron dando, y se llama Jonathan, el otro muchacho, son muy buenos amigos. Entonces esa pauta tenemos que marcarla nosotros, porque nuestros hijos deben ser sal y deben ser luz desde pequeño. Mi otro hijo, los compañeros le decían que los pastores robaban y que el papá de él era un ladrón. Y entonces él me llegaba llorando, papi, pero es que me dicen que usted es un ladrón. Bueno, hijo, ¿dónde está la riqueza que yo tengo? Si yo soy un ladrón, ese ladrón tiene que tener plata o por lo menos disfrutar de esa plata que roba. Entonces, si ellos te dicen que yo soy un ladrón, ¿dónde está esa riqueza que yo me robo en la iglesia? ¿Dónde está esa plata que yo me robo? Entonces no se ponga a pelear, no se ponga a discutir con ellos. Yo no tengo plata, yo no tengo riqueza, yo no estoy escondiéndole nada a nadie. Entonces, eso tenemos que marcarlo nosotros. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que son sal y que son luz. Ya yendo al pasaje de hoy, que es en los versículos 14, 15 al 16, a los discípulos Jesús los llamó la luz del mundo, declarando que una ciudad edificada sobre una altura no se puede ocultar. Está a la vista de los transeúntes. Tampoco se enciende una luz para ser puesta debajo de una caja o debajo de una mesa o debajo de un cajón. Por el contrario, esa luz se ubica en el candelabro para que dé luz a todos los que están en casa. De igual manera, dice Jesús, alumbren nuestras buenas obras para que la gente vea esas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. Hoy, con esto en mente, vamos a compartir el tema
que tengo para ustedes se llama que tu luz brille, o que brille tu luz. Que brille tu luz. ¿Cuántos desean que su luz brille? Bueno, vamos a esforzarnos para que esa luz brille. Cuando yo viví en el campo por toda mi vida, de niñez, de adolescencia, de juventud, parte de la juventud, y siempre los papás tenían una lámpara para, es decir, yo no crecí donde había energía eléctrica, sino lámparas de querosene, de mechones, y habían los mechones, pero mi papá cargaba una lámpara para alumbrar desde lejos, para ver los animales, para vigilar en la noche. Siempre en la casa yo conocí, le decían foco, un foco. Mi papá decía el foco, y siempre él se esmeraba para que su lámpara tuviera sus pilas buenas, que no se le gastaran, y de noche alumbraba. Competían con otros campesinos la lámpara que más lejos alumbrara, y le metían el chorro de aquí a allá para que el otro le devolviera el chorro de allá para acá. Y era como competencias entre ellos como campesinos, el que tuviera la lámpara que alumbrara más. Bueno, qué bueno que usted tenga la lámpara que más alumbre, pero no la lámpara del fluido eléctrico, no la lámpara manual, sino la lámpara de Cristo que alumbre en su alma y en su corazón. Y que la gente pueda ver que usted tiene una lámpara, que no es cualquier lámpara, que es la lámpara de Cristo. Entonces, que tu luz brille, así que dile al hermano que está a tu lado que nuestra luz brille. No le digas que la de él, incluyase usted, que nuestra luz brille, que nuestra luz brille. Entonces, quiero darle un contexto breve sobre la luz en el contexto bíblico. En la Biblia hay muchas referencias de la palabra luz. Y luz, lámpara, lumbrera, iluminar, da brillo. O sea, son muchos los pasajes. Estuve mirando en una concordancia y hay muchos pasajes que hablan de ese concepto. Pero voy a tomar 4 conceptos sobre la luz. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, allá en Primera de Juan 1:5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. Está hablando Juan el evangelista, o Juan el discípulo. Y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído y que les anunciamos? Que Dios es luz. Dios es luz. Y hay un texto que dice: vosotros sois hijos de luz, anden como hijos de luz. Ustedes son hijos de luz. O sea, nosotros no somos hijos de oscuridad. Nosotros somos hijos de ¿qué? De la luz. La Biblia dice que el que anda en luz, es decir, busca que sus obras sean puestas en evidencia, y no le da temor de que sus obras sean puestas en evidencia. Pero el que anda en oscuridad siempre anda escondiendo las cosas, porque sabe que eso está incorrecto. Yo recuerdo que cuando éramos niños, nosotros nos criamos con unos primos que éramos para arriba y para abajo. Y había un primo mío que le gustaba mucho a inventar cosas. O sea, él le gustaba cortar ramas, palos, y siempre buscaba estar haciendo travesuras. Y en la casa mi papá tenía un cajón donde guardaba puntillas. Entonces él un día inventó hacerse un carro de madera y vio que había un poco de puntillas en la casa. Y empezó el hombre a meterse puntillas en el bolsillo. Y de repente lo vimos que, es decir, que no sabe robar, pues se lo pilla, ¿no? Al ratico lo vimos que él salió de la casa con el bolsillito agarrado así. Y entonces mi papá dijo: vayan a ver qué tiene ese pelado allá que lleva. Y fuimos, y claro, llevaba el bolsillo lleno, escondiéndonos, porque normalmente cuando uno está haciendo algo malo, busca esconder. El mal es amigo de la oscuridad. El mal es amigo del escondite. El mal es cuando usted hace algo bueno, usted no tiene por qué escondérselo a nadie. A usted le gusta mostrar lo bueno que usted hace, pero nos gusta esconder. La pregunta que nos hacemos muchas veces es: cuando una persona cae en un pecado, ¿qué es lo que más le preocupa? Verdaderamente nos preocupa, es decir, arrepentirnos de corazón porque fallamos, o nos da temor que la esposa se lo pille la infidelidad y lo ponga en la picota pública. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Nos preocupa que yo le hice doler el corazón a Dios con mi pecado, o me preocupa que la iglesia se entere que yo, su pastor, pequé, que yo, su líder de grupo, pequé, que yo, el líder de red, pequé. ¿Qué me preocupa a mí? Porque la mayoría de nosotros nos preocupa es que se den cuenta de que yo fallé. Y mucha gente confiesa o confesamos el pecado cuando ya no lo podemos ocultar más.
Cuando ya nos pillaron, cuando ya todo está a la luz, entonces sí decimos, yo fallé, perdóname, me arrepiento. Pero la pregunta es, ¿ese arrepentimiento es sincero? Ese arrepentimiento, ¿qué estoy ocultando yo? Es una gran inquietud. Entonces, ¿Dios es qué? Dios es luz. Dice ahora Juan 8:12 y Juan 9:5. 8:12 dice, otra vez Jesús les habló a sus discípulos diciendo, yo soy la luz del mundo. De Dios, ¿qué dice solamente? Dios es luz. ¿Qué dice de Cristo? Cristo es la luz del mundo. Ahora, no significa que Dios no sea la luz del mundo. Dios es la luz del mundo, Dios es el Padre. Pero en cuanto a Cristo, Cristo es contundente y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿cómo debe andar? Dice que no debe andar en tinieblas. Entonces, si no debe andar en tinieblas, ¿cuál es lo opuesto a las tinieblas? Luz. Si no, Dios está diciendo implícitamente, el que me sigue no debe andar en tinieblas, sino en luz. Debe andar en luz. Eh, Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué luz tenemos? ¿Cuál luz porta usted? No está hablando de la luz de la lámpara, de la luz eléctrica, del fluido, de la luz del carro. Está hablando de la luz de la vida. El que me sigue a mí tiene la luz de la vida. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la luz de la vida? Entonces, debemos reflejar la vida. Si tengo la luz de la vida, yo no puedo reflejar la grosería, yo no puedo reflejar la mentira, yo no puedo reflejar el adulterio, no debo reflejar la codicia, no debo reflejar el engaño, debo reflejar la luz de la vida, la luz de la vida. ¿Cómo se llaman los grupos que nosotros tenemos? Grupos de vida. El grupo de vida debe reflejar vida. A nuestro grupo de vida deben llegar la gente cansada, angustiada, desesperada, preocupada y encontrar la luz de la vida. La luz de la vida, el sosiego, el descanso, la paz, la armonía debe hallarse en nuestro grupo de vida, porque es grupo, transmitimos vida. Entonces luego dice Juan 9:5 de Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Salmo 100, entonces ya llevamos dos seres que son luz. ¿Quiénes son? El Padre, Dios el Padre y Dios el Hijo. Salmo 119:105. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Luz, una luz. La palabra de Dios es luz. Cuando usted empieza a leer la Biblia, se nos debe despejar el entendimiento, se nos debe despejar la comprensión de la vida. Debemos entender que no puedo seguir pecando porque ahora la luz de la vida, la luz de la palabra alumbra. Cristo ha venido a mi corazón, el Espíritu Santo está en mí, Dios que es luz está en mí, Jesucristo que es luz está en mí, la palabra que es luz está en mí. Entonces eso debe estar en nosotros. Seguimos. Ya llevamos tres que son luz: Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar el punto 2. Ser discípulos es ser luz del mundo. Ser discípulo es ser luz del mundo. Entonces dice Mateo 5:14, la parte A, vosotros sois la luz del mundo. Jesús no dice yo creo, es posible, tal vez, puede ser que ustedes lleguen a ser la luz. No, Jesús es contundente, Jesús es radical, Jesús es específico, Jesús es determinante al decirle a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y punto. Entonces, ¿yo cómo debo comportarme? Como la luz. Yo no puedo andar como tinieblas. Yo como empresario, como jefe, no puedo andar
robándole a mis empleados. Yo como empleado no puedo estar robándole a mi empleador, porque hay algunos que son buenos para mimetizarse, ¿no? Para cuando está el patrón, eso mejor dicho, brillan aquí, brillan allá, pero apenas el patrón da la espalda, se sientan. ¿Estamos siendo luz? No estamos siendo luz. Hay algunos que delante del pastor, delante del líder, delante de la esposa, delante del esposo son unos santos que mejor dicho, falta que le ponga aquí el nombre San Juan, San Pedro. Son santos. Delante de los papás son santos, pero cuando están a espaldas de sus padres, qué terrible. Porque escuchen esto, y yo quiero que trabajemos eso desde nuestras raíces. Nosotros crecimos con un problema, y es que llevamos una doble vida en el mundo. La mayoría de nosotros, específicamente los del milenio pasado, nos criaron con mano firme, con mano dura, pero nos comportábamos en línea con nuestros papás cuando ellos nos estaban viendo. Pero muchas veces a escondidas. Nosotros, como les digo, nos quedamos en el campo y había una represa donde sacábamos el agua para beber, el agua de consumo. ¿Qué hacíamos nosotros? Eso quedaba, no se veía de la casa quedaba allá, y nosotros había una puerta de golpe, una puerta de división de un cerco al otro. Pasábamos esa puerta y mirábamos y arrancábamos a correr. Eso es una represa profunda. Nosotros éramos niños de 8, 10 años y competíamos de allí en adelante a lanzarlo el que más lejos cayera en esa bendita represa. Y si no sabíamos ni siquiera, ahí aprendimos a nadar. Y después que hacíamos esas travesuras, ese miedo que nos agarraba, ay, que mi papá no se dé cuenta, Dios mío. Y mi papá trabajaba en la mañana para allá, iba para el otro lado, y él decía: ¿quién se bañará en esa represa que la dejan tan sucia, tan mugre? Y entonces nosotros, ay, a mí se me venía, como dice la gente, se me venía el Cristo a la boca. Yo me quería ahogar del susto. Dios mío, si mi papá se da cuenta que yo estoy haciendo esto, nos va a castigar. Gracias, mi hermanito. Nos va a castigar. Entonces nosotros nos inventamos una idea. Aprendimos a mentir. Y le decíamos a papá, lo que pasa es que esa represa era de un tío de él. Era un rico de la zona. Y entonces nosotros decimos: es que los empleados de tío, él se llama Joaquín López, los empleados de mi tío Joaco traen las bestias y las bañan. Y papá, esos son puercos, son cochinos, que esas aguas que nosotros no las bebemos. Y éramos nosotros los caballos que nos bañábamos en el charco. Nosotros crecimos, bueno, yo, pues no sé ustedes, yo no los puedo. Crecimos con una mentalidad doble. Delante de nuestros papás nos actuamos de una manera y a escondidas de nuestros papás hacíamos otra. Eso no puede seguir siendo cuando llegamos a los pies de Cristo. Una de las primeras cosas que tenemos que empezar a trabajar nosotros cuando llegamos a Cristo es la doble vida, porque llevamos a veces una doble vida. Delante de los hermanos somos una cosa y a escondidas somos otra. No, nuestra vida debe ser transparente, porque como yo les decía hace 8 días, la sal no sala aquí y acá no sala, la sal sala siempre. La luz, porque aquí no está hablando ni la luz del sol, ni está hablando de la luz eléctrica, está hablando de esa luz que llevamos dentro de nosotros, y esa luz no se opaca con el ocaso de la tarde. Esa luz no brilla solamente en el amanecer. La luz de Cristo en ti y en mí es una luz que debe brillar las 24 horas del día. Debe brillar las 24 horas del día. Sigo. Entonces, ser discípulo es ser luz del mundo. Eso es lo que Jesucristo nos dice. ¿Por qué lo digo? No sé, tocaría investigar, tocaría consultar, pero Jesús es contundente y le dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Entonces, ser un discípulo es igual a ser luz. Una persona que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida tiene un gran privilegio y una inmensa responsabilidad: ser luz, reflejar su luz. Los discípulos son la luz del mundo. Mundo en este contexto no es el cosmos, no es el universo. Mundo aquí, el universo tiene su luz. ¿Cuál es la luz del universo? El sol. La noche tiene su luz natural, la estrella, la luna,
que brillan con la luz del sol, claro está, no con luz natural, sino con la luz del sol. El cristiano no tiene luz natural en sí. La luz del cristiano es la luz de Cristo. Cristo es como el sol que hace que las estrellas y la luna resplandezcan. Cristo es el que hace que tu vida y mi vida resplandezca. Tu vida y mi vida, sin Cristo podemos tener fama, sin Cristo podemos tener autoridad del mundo, sin Cristo podemos tener dinero, pero sin Cristo jamás podremos brillar en el brillo que Cristo nos ofrece, porque brillamos de acuerdo a la fama, brillamos de acuerdo al poder, pero jamás brillaremos en esencia con la luz resplandeciente de Cristo en nosotros. Él es el que nos hace brillar. No tenemos luz natural, pero Él nos ha dado luz. Los discípulos son la luz del mundo. Entonces no es el cosmos, es la luz de Cristo. Y Cristo dijo: id y haced discípulos de todas las naciones. Aquí dice: ustedes son la luz del mundo. ¿A dónde debemos ir según Mateo 28, 19 y 20? ¿Qué nos dice Mateo 18, 19 y 20? 28, 19 y 20. Vosotros sois, id y haced discípulos. ¿Dónde? ¿Y qué nos dice acá? ¿Vosotros sois la luz de qué? ¿Dónde están las naciones? En el mundo. O sea, nosotros estamos llamados a donde vayamos llevar luz. A donde vayamos llevar luz. A donde vamos debemos llevar luz. Entonces seguimos aquí. Esa luz debe brillar en nosotros. Dice, en aquella época investigué esto. Bueno, ¿por qué Jesús dice esa frase? Pues vosotros sois la luz del mundo. Y según algunos teóricos, en la época en que Jesús dijo esta expresión, algunos destacados rabíes o rabinos prominentes en capacidad teológica, muy preparados en la época, se les llamaba lámparas del universo, luz del mundo. Ahora Cristo a un grupo de pescadores, a un grupo de cobradores de impuestos, a un grupo de revoltosos, les dice delante de aquellos: vosotros sois la luz del mundo. Yo pienso que eso debe haber generado un impacto muy fuerte en quienes escucharon a Jesús en su momento. ¿Cómo? Si yo cuánto he estudiado, cuánto he hecho, dice alguno cuando Pablo le dijo que tenía doble nacionalidad, yo pagué una millonada para tener la doble nacionalidad, y tú me sales con el cuento que sin pagar nada tienes doble nacionalidad. Y yo creo que estos hombres destacados de aquella época, intelectuales, dirían: ¿cómo Jesús se le ocurre llamar a estos pelagaditos, a estos olorosos a pescado? ¿Cómo se les ocurre a estos decirles que ellos son la luz del mundo? No les dijo son la luz de Jerusalén, no les dijo son la luz de Samaria, no les dijo son la luz de Galilea. Les dijo: ustedes son la luz del mundo. Tú no eres la luz de Suba, tú no eres la luz del barrio X donde vives, tú eres la luz del mundo, porque donde quiera que vayas llevas la luz de Cristo, y alumbre tu luz donde quiera que estés. No eres la luz de Bogotá, eres la luz donde Dios te ha puesto a que alumbres, donde Dios te ha llevado a ser luz. Entonces, esa luz, dice Pablo allá en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo cita lo que es Génesis 1:1 en sentido, diríamos, está haciendo como un paralelo. En el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y cuál fue la primera obra creadora de Dios? La primera obra creada de Dios: la luz. Sea la luz, y fue la luz. O sea, Jesús resucitó. ¿Qué día resucitó Jesucristo? O sea, la luz fue creada el domingo, diríamoslo así, ¿no? Porque los judíos cuentan día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto. El día séptimo es el ¿qué para nosotros? El sábado. Y el día primero es el ¿qué? El domingo. Entonces, ¿qué día creó Dios la luz? Si tomáramos este paralelo, el domingo. ¿Y qué día resucitó Jesucristo? El domingo. La luz del mundo vino a brillar en el mundo un primer día de la semana, como brilló por primera vez la luz en el universo el primer día en la semana.
Ahora, esta luz de Génesis 1:3 no es la luz del sol, ni es la luz de las estrellas, ni de la luna. Más adelante ustedes encuentran, si siguen leyendo la creación, dice: y creó Dios la lumbrera para que alumbrara en el día, llamada el sol, y la otra lumbrera en la noche, llamada estrellas y llamada luna. O sea que no estaba refiriéndose a esa luz que creó en el primer día de la creación. No era la del sol ni era de la luna, era una luz especial que Dios creó, y esa luz especial es la que debe morar en ti y en mí. Y esa luz especial fue con la que Jesucristo comenzó su ministerio allá en Galilea, diciendo allá en Mateo, ya lo compartimos: el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz, y el pueblo asentado en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa misma luz fue la que brilló en tu corazón y en mi corazón el día que tú recibiste a Cristo. Normalmente, cuando una persona es impactada por la palabra de Dios, lo primero que empieza a brillarle es el rostro. O sea, cuando una persona es impactada por la palabra, que alguien le comparte y que esa palabra la toca, normalmente hay un quebranto, las lágrimas ruedan por sus mejillas, y empieza a ver normalmente como si ese rostro estuviera muerto, y empieza a cobrar vida, empieza a cobrar luz. Cuando mi hermano se accidentó y él estaba en la clínica, y en Neiva en ese tiempo la clínica se llamaba, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, cómo se llamaba esa EPS, pues Salucop, se llamaba Salucop. Y yo estaba en Salucop y empezamos a predicar la palabra a la gente, y la gente se enteró que nosotros éramos cristianos. Y entonces había una mujer agonizando en una de esas habitaciones. Llevaba varios días sin comer, no comía, tenía un cáncer que la estaba acabando. Nos llamaron a nosotros, yo estaba con un discípulo de la iglesia y le dije: acompáñame y vamos a orar por esta mujer. Cuando llegamos allí, lo único que ella medio podía era que le mojaban los labios con un algodón. Le sobaban un algodón en los labios. Y cuando llegué con mi discípulo, empezamos a hablarle a ella y a la familia. Tenía crucifijos por aquí, crucifijos por allá. Entonces yo le dije: mire, yo quiero compartirles de la palabra de Dios. Si ustedes me dejan, miren, sí, claro. Y empecé a hablarle. Ella no hablaba. Ella tenía los ojos así, le hacían así como para que ella sintiera, y sacaba la lengua y mojaba sus labios. Y cuando yo empecé a hablarle de la palabra de Dios, era como si a esa mujer le hubieran inyectado unos sueros de vida. Y ella fue incorporándose. Y cuando nosotros nos íbamos, dijo: quiero que me traigan comida, tengo hambre. Yo me fui, el rostro, la familia decía: pero ¿cómo cambió tu rostro? ¿Cómo está tu rostro lleno de luz? Yo la llevé a recibir a Cristo, hizo la oración de fe. Y hay cosas que a veces uno no las entiende. Y yo me fui feliz, yo dije: gloria a Dios, se dio el milagro. Esa noche murió a las 11 de la noche. Pero se fue con Cristo en el corazón, se fue con la luz en el resplandor. Estaba esperando solamente que alguien fuera a compartirle de ese amor. Y tú y yo, las iglesias, debemos tener el ministerio de misericordia, ir a los hospitales, ir a las clínicas. Hay gente que ya no se va a salvar, hay gente que ya está lista para morir, pero sí es importante ayudarlas a que mueran con Cristo en el corazón, a que se vayan a la eternidad con Cristo en el corazón. Y qué bonito que esa persona me pueda decir: wow, pasé arrastrando, pasé, mejor dicho, la puerta ya se iba a cerrar y cayó cuando yo pasé, pero estoy del otro lado, pero estoy viendo la luz, pero estoy viendo a Jesús, pero estoy recibiendo el amor. Nunca hice nada por Dios, pero Él a última hora envió a un loco, a una loca por allá, que me habló del amor de Dios, y yo lo recibí, y aquí estoy. Ese loco y esa loca eres tú y soy yo. Los locos por Cristo, los locos por llevar la luz de Cristo a un mundo en tinieblas. Seguimos. Simbología de la luz aplicada a la vida de los discípulos. La luz disipa las tinieblas. Un pequeño fósforo tiene la capacidad de iluminar una oscura habitación. Disipar es hacer huir. La luz ahuyenta las tinieblas. Nosotros como cristianos, la gente normalmente, cuando llega un cristiano de verdad a una empresa, eso choca mucho. O sea, le caen, o sea, lo miran mal. Pero tú no te pongas a pelear con ellos.
No te pongas a igualarte a ellos. Lleva esas cosas a la presencia de Dios y gime delante de Dios por esa persona que él tarde que temprano. ¿Por qué le ofende tanto? ¿Qué pasa cuando tú estás en oscuridad y alguien te pone una lámpara en los ojos? O cuando estamos dormidos y la esposa se levanta y prende la luz. Porque cuando uno está en oscuridad, la luz le ofende. La luz le afecta la vista cuando estamos en oscuridad. Por eso la gente, cuando tú empiezas a hablar del amor de Dios, le ofende, se enojan, te atacan, porque tú eres luz y ellos no pueden resistir la luz. Pero hay algo interesante, es que la luz ahuyenta las tinieblas. Las tinieblas jamás podrán prevalecer frente a la luz, porque una pequeña llamita hace ahuyentar la luz de una habitación muy oscura. Y tú y yo, por pequeño que seamos, llevamos la luz de Cristo. La luz visibiliza lo que está a nuestro alrededor, pone al descubierto lo oculto. Esto indica que la luz de los discípulos, que es la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz de la palabra, hará que las personas descubran las artimañas como Satanás había empleado contra ellos. Por eso una de las cosas que empezamos es a ver lo que antes no veíamos. Y Pablo nos dice allá en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la gloria de Dios, el cual es la imagen, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz orienta la vida de las personas. La luz nos permite ver el camino por donde poder transitar. La gente del mundo se pierde porque la oscuridad espiritual que hay en ellos no les permite ver el camino de la salvación. No pueden encontrar el camino de retorno a Dios. No tienen claridad para tomar las decisiones correctas. Dice Job, el amigo de uno de los amigos de Job, el menor, Eliú, dice allá en Job 37:19: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Una persona sin Cristo le cuesta ordenar las ideas correctas, hablando la moral o éticamente, le cuesta ordenar las ideas, porque hay una oscuridad en su mente, porque hay una oscuridad en su corazón. ¿Y cómo podrán ellos? Por eso a lo bueno llaman malo, por eso a lo dulce llaman agrio o salado, por eso a lo claro llaman oscuro, porque ellos no tienen la capacidad de discernir a la luz de las escrituras qué es lo correcto y qué es lo. ¿Qué vemos hoy día? Una sociedad peleando por unos derechos que moralmente son incorrectos. Vemos la gente que se hace matar por los matrimonios entre parejas igualitarias, cuando eso es contrario a las sagradas escrituras. Vemos una humanidad peleando por gente de otros países, cuando no peleamos por las situaciones de nuestro país. Y yo no estoy diciendo que debemos violentar los derechos de ninguna persona, jamás. Pero porque no tienen la capacidad de decidir a la luz de lo moral y de lo ético correcto. Y yo quiero que vayan colocando una cancioncita y nos vayamos poniendo de pie, porque quiero ya ir cerrando. Comparaciones materiales que nos permiten entender verdades espirituales. Ahí bajitica la cancioncita. Primero, no la canción que les pedí, sino una cancioncita ahí de sonidito nomás. Y quiero mirar las comparaciones materiales. Versículo 14b al 16. Dice Jesús: una ciudad construida. Jesús va a tomar un ejemplo o dos ejemplos naturales, normales, para enseñarles una verdad espiritual. Y le dice: una ciudad construida en un monte no se puede esconder. Todo el que pasa la va a ver. Todo el que pasa la va a ver. Luego dice: no se enciende una lámpara y se mete por allá debajo de ese hueco, sino que se coloca en el candelabro para que alumbre a todos los que están en casa. Y ahora viene la verdad bíblica: así alumbre nuestra luz delante de todos los hombres. ¿Cómo así? Es decir, él usa la palabra luz, pero podemos decir: así sea vista con respecto a la ciudad, así sea vista su vida, como es vista la ciudad que está construida en una altura, así sea vista su vida. O como la lámpara, así como esa lámpara alumbra a los que están en casa, alumbren ustedes. Y termino diciendo
¿Cuál es el propósito divino por el que los discípulos deben ser luz del mundo? O para el que los discípulos deben ser luz del mundo. La segunda parte del versículo 16 dice: para que vean vuestras buenas obras. Es decir, que la luz hace que la gente del mundo pueda ver las buenas acciones de los portadores de la luz. Eso significa que ilumina de adentro hacia afuera. La luz, normalmente la luz que tienen los hombres alumbra aquí para allá, pero la luz que tú tienes, la de Cristo, debe alumbrar desde adentro para afuera. Yo tenía un hermano que cuando comía mal se ponía bravo, cuando no comía lo que él quería comer, y le decía a mi mamá: esa comida eso a mí no me gusta, ¿para qué me sirven eso? Y después que se la mandaba, decía: gracias a Dios no tengo barriga de vidrio, porque si tuviera barriga de vidrio, la gente veía lo que yo comí. Usted no tiene barriga de vidrio, pero es transparente por la luz de Cristo. Una de las características de la luz es transparencia. Una de las características de los hijos de Dios debe ser, empezando por mí, debemos luchar por ser transparente. Debemos luchar por ser transparente. Que la gente vea por la luz de Cristo las buenas obras que están en ti. Mateo Henry dice: no es que hayamos de hacer buenas obras para que nos vean y sirvan de ostentación para nuestro prestigio, sino que hemos de alumbrar de tal manera que vean nuestras buenas obras y puedan decir: qué Dios tan grande el que tienen esos cristianos, porque ven el Dios a través de las obras que nosotros hacemos. Lo segundo, entonces, la primera propósito de la luz, de que seamos luz, es para que vean, no para que nos vean, sino para que vean nuestras buenas acciones, para que la luz de Cristo alumbre nuestras acciones. Y por último, para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el principal propósito para el cual Cristo dijo que sus discípulos eran luz del mundo. No es para que nos elogien, ni para buscar fama, no es para constituirnos en el centro de atención, inflando nuestro ego y acrecentando nuestra vanagloria, sino para que ellos y nosotros demos toda la gloria a Dios. Dice 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Colócate sobre tus pies, por favor. Todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y que se nos borre, porque a veces decimos para que, o sea, no lo decimos, pero nos gustan los reconocimientos, ¿o no? A mí me gusta, esta carne mía le gustan los reconocimientos. Yo tengo que hacer morir esta carne y decirle a esta carne: no tienes que hacer las cosas para que te reconozcan lo que tú haces. Y esa es una batalla que yo tengo que llevar, porque a mi carne le gustan las palmaditas en la espalda. A mi carne le gusta que le digan: qué bien vestido estás. A esta carne le gusta que le digan: ¿cómo te combina ese vestido? ¿Qué celular tan regio tienes? Tienes el último. Eso alimenta nuestra carne. Pero hay que callar a nuestra carne. Y hay que decirle: carne mía, lo que tienes, lo que has logrado, lo que has alcanzado, no es para tu gloria. Es para la gloria del que todo lo da, del que todo lo tiene. Vamos a ministrar. Yo quiero que escuchemos esta canción y quiero saludar a la gente que nos ve en la señal allí. Quiero decirte: Cristo también quiere que tú seas luz del mundo. ¿Cómo llegamos a ser luz del mundo? Abriendo el corazón para Cristo. Quiero decirte: hoy, a donde estás, te invito a que le abras el corazón a Cristo. Él puede entrar hoy a tu vida. Contáctanos a nuestros números de celular, a nuestras redes, si deseas congregarte con nosotros.
Si estás lejos de nosotros, busca una iglesia de sana doctrina y busca el acompañamiento. Cristo dijo: eres luz del mundo, pero sin Él somos oscuridad. Con Él brillamos. Dios te bendiga.